estamos hablando cómo lidiar con nuestras emociones. Y haciendo como un resumen, las emociones son algo natural, no son ni buenas ni malas. Dios nos creó con emociones, ¿ya? Y el primer texto que vamos a leer es Proverbios 16:32, que lo tiene asignado, según yo, la hermana Aurora. Dale, 16:30. ¿sí? Ser paciente es mejor que ser valiente. ¿Esa? Sí. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. La Ah, suerte se echa en el hasta ahí nomás, regazo. hasta ahí nomás. Ah, ya, Mire, perdón, más hasta. vale ser paciente que valiente y más vale dominarse uno mismo que tomar una ciudad. O sea, el consejo del libro Proverbio nos dice que em, somos más valientes o más fuertes cuando nos dominamos a nosotros mismos. La persona, lo más difícil de gobernar somos nosotros mismos. Amén. Y es por eso que las emociones no son ni malas ni buenas, pero fuera de control son peligrosas. Y ya lo vimos en el estadio ayer, ¿cierto? Sí. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra les creó. Y yo les contaba la semana pasada que Dios nos creó a su imagen, y las Amén. emociones, Dios también las tiene. Al menos su palabra expresa que Dios manifiesta emociones, aunque Dios no es hombre, ¿ya? Dios sí se enoja, Dios se entristece, Dios se alegra, a Dios le da asco los tibios, ¿cierto? Porque dice que los va a vomitar de su boca. Pero ¿qué son las emociones? Son parte de este diseño que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y la idea de las emociones es que comunican algo, ¿ya? eh, Dios las dio como alertas, como lucecitas que se prenden frente a ciertas cosas que pasan. Es la reacción de nuestro cuerpo frente a estas situaciones específicas de la vida. ¿Ya? Eh, Vimos la semana pasada que hay emociones que son básicas, ¿ya? Eh, y están en la Biblia, hay muchas emociones en la Biblia. Romanos 15:5, ¿a quién se lo di? Rodrigo, Lizama. Así, Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. amén. O sea, que nosotros tenemos que tratar de sentir, de ser, de amoldarnos a Jesús. Tenemos que tener ese mismo sentir, o sea, eh, buscar cómo Jesús, ¿cierto? Se expresó, cómo Jesús vivió la vida para nosotros amoldarnos a eso. Y hay dos versículos que me han hablado de la paciencia, ¿ya ven? El Señor está tratando mi paciencia. ¿Están las emociones en la Biblia? Claro que sí están, pues. Está el miedo, Jesús lloró, ¿cierto? em, Se angustió, se entristeció, se enojó, se alegró, se sorprendió de la fe de algunos, ¿cierto? El miedo está en la Biblia. Y hay un salmo ahí, el Salmo 56:3, que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Está la alegría, estas son las emociones básicas que definen los psicólogos. La alegría. El Salmo 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. La alegría también es parte, ¿cierto?, de las emociones. La tristeza. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón cuando Jesús les comunica a sus discípulos que tiene que partir, que ya no va a estar con ellos. Los discípulos se entristecen. Ah, el asco que yo les dije. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El asco también está. La ira. Jehová, no me reprendas con tu enojo, ni me castigues con tu ira, la ira, el enojo. La sorpresa. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Esas son las emociones que han definido los psicólogos como, y se han puesto de acuerdo para decir que esas son las emociones básicas, ¿ya? Eh, las emociones comunican, y la idea es que las emociones nos dicen algo a nosotros, ¿ya? A través de nuestro
de nuestro cuerpo, a través de nuestro físico. El miedo es señal de peligro, ¿ya? ¿Qué significa? Que cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos, ¿cierto? Nos da temor. Eh, yo siempre doy el ejemplo que cuando ladra un perro y yo no me doy cuenta, salto porque me da como miedo al perro. Eh, y el miedo no es ni bueno ni malo, porque nos ayuda, ¿ya? Nos pone en alerta frente al peligro real o imaginario, porque a veces también podemos tener miedo a cosas que no están pasando, a cosas presentes o inminentes. ¿Y a qué nos invita esa señal? A tomar precauciones, ¿cierto? Por eso yo cuando entro a un lugar que sé que van a haber perros, por ejemplo, cuando voy a ir a la playa al bosque, tomo un palo. Algunos toman piedras, se le echan a los bolsillos. Pero el miedo nos hace estar alerta, nos pone alerta frente al peligro. Cuando usted va de noche, ¿cierto? Va mirando para todos lados. Eh, es una invitación del cuerpo a tomar precaución. El cerebro libera cortisol, que es la hormona del estrés, ¿cierto? Para que el cuerpo entre, ¿cierto? En preparación, ya sea para huir o para enfrentar. Libera adrenalina, ¿cierto? Se aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración. Y eso está bien, porque esa es la función de esa emoción. Ahora, el problema es el exceso, cuando ya no podemos vivir tranquilos, cuando esto se pasa ya de miedo, pasa a temor y a terror, y no nos atrevemos a movernos, ¿cierto? Eso podría generar algún problema futuro. Es por eso que ahí está el Salmo 34:4, que lo tiene mi hermana Margarita Romero. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. En un rato más le voy a pedir el Salmo 34:6, hermana Margarita, ¿ya? Para que Ya, esté lo atenta. tengo, ya. Pero todavía no. La alegría. ¿Qué es la alegría? Es señal de aprobación. Si usted ve algo que le agrada, se va a reír, se va a alegrar. Y lo que va a decir esa emoción es que usted está probando algo, que eso es algo bueno, em, que algo que hace bien. La idea de la emoción de la alegría es que refuerza las conductas positivas, ¿ya? Si usted se da cuenta que algo es agradable, usted se alegra y eso hace que la persona que ve que usted se alegra quiera repetir esa acción. Nos motiva a repetir lo que hace bien. La alegría, como dice la escritura, eh, el corazón alegre hermosea el rostro, promueve una conexión con las personas. eh, Mejora el bienestar, ¿cierto? General del cuerpo también, porque genera dopamina, serotonina. Se activa como en el cerebro el sistema de recompensa. Eh, Disminuye el estrés, relaja los músculos, el ritmo cardíaco, mejora el sistema inmunológico y aumenta la sensación de energía. Esa es la alegría, la alegría. Por eso dice la canción, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La alegría equilibra el miedo, equilibra Pastor, el estrés. En la alegría Salmo tengo el Salmo 102. 102. Sí, Ya, espérenme. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. amén. ¿Sabe? Esto es interesante porque muchas veces uno ve gente que sirve al Señor y con una cara así que uno dice, chuta, ¿dónde está el amor de Dios? Dice uno, ¿cierto? Pero la Biblia dice que si vamos a servir al Señor, hagámoslo con alegría. No podemos hacerlo ni por obligación, ni por ninguna otra motivación. Tenemos que hacerlo porque Él nos amó, porque Él nos salvó, porque nos libertó. Es por eso que tenemos que hacerlo con alegría, ¿ya? Bien, seguimos con la tristeza. La tristeza es una señal de pérdida, ¿ya? Eh, Como les decía yo la semana pasada, a los hombres antes nos enseñaba que no había que llorar, pero la tristeza a veces produce llanto, pero eso libera, ¿cierto? El cerebro libera el estrés, provee sensación de alivio, regula el metabolismo cerebral,
la oxigenación del cerebro, libera endorfina, contribuyendo a la sensación de tranquilidad. Generalmente cuando vemos a alguien llorar, ¿qué hacemos? No da pena. Sí, nos da pena, pero hay mucha gente que dice, no llore, no llore, Le decimos no llore y es lo peor. Ese también siendo uno que, llora con ellos. siendo que el llanto le genera le equilibra sus emociones, le ayuda a reflexionar, a analizar lo que le está pasando, a asimilar. Y de hecho, cuando uno está triste, busca soluciones. Inconscientemente busca soluciones y cambios en la vida. Obviamente la tristeza permanente no es buena, porque se desequilibra y ahí aparece lo que es la depresión o el estrés, ¿ya? Donde se pierde el gusto por las cosas, la pérdida de interés, ¿cierto? Y ese es tema del cortisol, porque cada vez que nos entristecemos, el cortisol, nuestro cerebro genera cortisol y si eso no se controla o si eso es permanente, podría generarnos depresión. Eh, la ira es una señal de injusticia, que uno siente que algo no está bien, que algo me amenaza, que algo es injusto. Y es por eso que uno se enoja. Y eso no está mal que uno se enoje, porque hay cosas que son injustas y les tiene. Si usted ve que le están pegando a un perrito, ¿qué hace? Como dijo mi hermana Margarita la semana pasada, si alguien le está pegando a un niño, no sé, usted se enoja. ¿Por qué? Porque es algo que se ve injusto. Toda la injusticia nos tiene que enojar. Ahora, otra cosa es cómo reaccionamos, ¿ya? Porque si usted va a hacer lo mismo, entonces la Biblia ahí nos recomienda que no, que tenemos que aprender nos podemos enojar, pero no podemos pecar. Mamá, Aurora, Proverbios 14:29. Ya, 14:29. Enojo lento, gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. Amén, espíritu impaciente. El enojo tiene que... Nos podemos enojar, pero no pecar, ¿ya? Eso dice Efesios 4:26-27. Airaos, ¿cierto? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿ya? Y ni demos lugar al diablo. Eh, Obviamente cuando nos enojamos aumenta la adrenalina, el cortisol, se tensan los músculos, aumenta la fuerza física. Eh, eh, en general, yo les comentaba que hay una diferencia entre hombre y mujer y el hombre piensa todas las cosas. Cuando el hombre se enoja, dicen los psicólogos que se le bloquea el lóbulo central, que es la parte que piensa, para que deje de pensar y actúe. Entonces el cerebro lo prepara para enfrentar la amenaza, para defender, para proteger. ¿Ya? Pastor, Eh, pero ¿Aló? ¿el enojo es igual que la soberbia o no, o se asimila? No, no es lo mismo. La soberbia tiene que ver con creer algo que uno no es. Tiene que ver con ponerse por sobre los demás, mirar en menos a los demás. Esa La- es la soberbia. sí, pues, si no me equivoco. Ah, Hermana Gloria, ¿usted tiene alguna otra definición ahí de la soberbia? No, eso es la soberbia. Es estar por sobre y creer que tiene la razón siempre en todo y que todos los demás están equivocados. Claro, esa es la soberbia. Básicamente. Sí. Bien, está el asco, que es señal de rechazo, que nos protege de la intoxicación, de las cosas que dañan nuestro organismo. Si usted ve algo que está podrido, no se lo va a comer, lo va a rechazar, ¿cierto? El asco o repugnancia es fundamental para la supervivencia. Nos protege de amenazas biológicas, principalmente toxinas, patógenas. Y obviamente el cerebro, ¿cierto? Hace que cuando nos da asco generemos más saliva y empecemos a generar ganas de vomitar, de náusea, arcada. Y eso tiene que ver con nuestras emociones. Chito, Eh, Hermana, mira, Gloria. hay un ejemplo, bueno, yo que soy de animales,
En los gatos hay un ejemplo súper increíble en relación a lo que dices tú del lao con las náuseas. Cuando los gatos se sienten enfermos y les duele la guatita, ellos buscan comer pasto o cualquier cosa verde que pillen y eso los hace vomitar. Ellos instintivamente Mm, saben que al vomitar se van a mejorar. Los gatos hacen eso. interesante, Sí, sí. interesante. Así que si algo le causa o le genera repugnancia, tenga cuidado porque puede que su cuerpo le haga daño, ¿ya? Y finalmente, de las emociones básicas está la sorpresa, que es señal de algo nuevo, de algo que interrumpe nuestro foco para enfocarnos en algo diferente. Por eso cuando enseñamos tiene que haber sorpresa, tiene que haber algo que nos llame la atención, porque cuando hay sorpresa la gente se enfoca, redirige nuestra atención, ¿ya? Prepara el cuerpo para responder rápidamente a lo inesperado, porque la sorpresa uno no sabe lo que va a pasar. Y prepara el cerebro, prepara el cuerpo para una reacción rápida, ¿ya? Hay una liberación de adrenalina y esa es la sorpresa, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, inquietud, comentario de las emociones? ¿Lo había visto así? ¿Nunca lo había visto así? ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? ¿Hay algo nuevo que vio Todo bien, aquí? Luchito, todo bien. ¿Sí? Ok. Bueno, de estas emociones que son básicas se generan emociones que son más complejas, que son ya cómo interactúan emociones con otras. El celo, por ejemplo, el celo es miedo, miedo a perder algo que uno cree que es de uno. Es rabia con respecto a la persona que percibe como amenaza, ¿cierto? Es tristeza también por pensar que puede perder algo. Es ansiedad porque obviamente se mira hacia el futuro con esto. La culpa es miedo, tristeza y asco. O sea, me doy repugnancia yo mismo por lo que hice. Me apena y me doy asco. Y no sé cómo enfrentarlo. La vergüenza también es miedo y es tristeza, pero también es asco, ¿ya? Y es como con un juicio. No actué bien. El orgullo, que podría ser un poco con lo que dijo la hermana, la soberbia, es alegría, pero es confianza y superioridad. Creerse, cierto, superior. El rencor es ira, tristeza y rechazo. La envidia es ira, tristeza y complejo de superioridad. Entonces, estas emociones básicas se van configurando, ¿cierto?, en la vida y van construyendo otras emociones. Eh, Aquí hay un modelo que, como estos son, no es ciencia exacta, ¿cierto? Se describen distintos modelos. Por ejemplo, aquí dice que, voy a buscar este, sorpresa y miedo es susto, o temor y distracción, susto. Alegría y confianza, amor. Alegría y anticipación, optimismo. Anticipación e ira, agresividad. Ira y asco, desprecio. Asco y tristeza, remordimiento. Entonces, ese es un modelo. Este modelo es de Robert Plutchik, ¿ya? Es un psicólogo. Y este otro modelo, donde están las emociones básicas en el centro y cómo se abren, ¿cierto? Por ejemplo, la ira en crítico, distante, frustrado, agresivo, loco, lleno de odio, amenazado, herido. Y por ejemplo, herido es apenado, devastado, amenazado es atacado, celoso. ¿Ven? De ahí salen otras emociones. Bien, vamos a ir a... ¿por qué estamos viendo este tema? Porque una de las cosas que aumentó después de la pandemia fueron las enfermedades mentales. Dicen que un 85% de los chilenos ha manifestado una de las tres enfermedades más comunes de la mente, que son la depresión, el estrés y la ansiedad. Entonces, en algún periodo hemos experimentado alguno de estos. Principales síntomas de la depresión en Chile. Estado de ánimo deprimido. En la Biblia usted va a encontrar, generalmente cuando se habla de la depresión, de los abatidos, de los que pierden el ánimo, de los que no quieren seguir adelante. Es una tristeza permanente, melancolía, vacío emocional. Nosotros los chilenos decimos estamos bajoneados, bajoneados que no nos dan ganas de hacer nada.
Y ahí está, 42% manifiesta, ¿cierto? Este síntoma, este estado de ánimo deprimido, bajoneado. El 35% es pérdida de interés o placer. Las cosas que antes le agradaban, ahora ya no le agradan. No siente ganas de hacer nada. No quiere salir, no quiere hacer nada, no quiere ver a nadie. Y esto genera, esta pérdida de interés, que las personas empiecen a aislarse. Y el 23% fatiga y pérdida de energía. Cansancio constante, agotamiento físico, mental, deseo de dormir, 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 dormir. Esos son los principales síntomas de la depresión en Chile, ya según algunas estadísticas que hay por ahí. En Primera de Reyes 19:4, ¿quién lo tiene? Primera de Reyes 19:4. Déjenme ver, Amén. yo lo veo al tiro. Yo Gloria lo Prado. leo. Sí, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Elías, claro, nos dice la Biblia, la palabra depresión no existía, pero el síntoma que está manifestando es ese deseo de no seguir, de estar bajoneado, de deseo de morir, de que Dios le quite la vida, porque está frustrado, algo le pasó, ¿cierto? Y él está, no quiere seguir. De hecho, él siente que está solo, que él es el único que está peleando contra el mundo, manteniendo la fe de Dios. La depresión es exceso de pasado y culpa. Hay algo en el pasado que marcó a la persona. Es tristeza constante y pérdida de la fe. Eh, Espiritualmente estamos hablando. Eh, es pérdida de fe. Cuando uno se deprime, empieza a perder la fe porque empieza a ver las cosas con otra perspectiva. Se desmotiva y empieza a ver todo malo. Y siente ese cansancio constante que no lo deja. Tal vez heridas del pasado, fracasos, frustración, malas decisiones, raíces de amargura, muerte, pérdidas. ¿Se acuerdan lo que le decía yo? Una pérdida, una tristeza profunda. Eh, y además un presente que lo vemos pésimo. Es quedarse pegado en el pasado, pero para el presente es algo pésimo. Todo es malo, nada es bueno. Por lo tanto, la opción de no seguir viviendo es como la opción. Hay problemas de concentración, despreocupación, y uno lo nota porque personas que usted las veía bien bonitas, que se arreglaban, que ordenaban, que hacían cosas, ya no lo hacen, no se preocupan. Entonces, son señales para poder ver si alguien o alguno de nosotros está pasando por esa depresión. Eh, Gálatas 6:2, creo que lo tiene la hermana Lorena. Aquí. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo nos ayudamos si vemos a alguien con depresión? ¿Qué hacemos? Este texto dice que tenemos que ayudarnos los unos a los otros a llevar las cargas. Las personas que están deprimidas sienten que todo está mal, que nada le funciona, que algo pasó en su vida que ya no tiene esperanza, perdió la fe. ¿Cómo lo aborda la persona? Porque uno es qué hace la persona, cómo sale la persona de esta depresión, y la otra es cómo lo ayudamos. Entonces primero vamos a ver cómo lo aborda la persona para poder salir de esto. Tiene que reconocer primero, ¿cierto?, que está deprimido. Porque, como decía yo la semana pasada, hablábamos de la ira, ¿cierto? Hay gente que dice, no, si yo no me enojo, y se enoja. Entonces, también en la depresión hay gente, no, dice, si no estoy, no estoy deprimido. No, primero tiene que reconocer que sí está deprimido. Sí, no tiene ganas de levantarse. Sí, no quiere seguir. Sí, ha perdido la fe en lo que viene, ¿cierto? Cuando reconoce el problema, tiene que buscar ahora la causa. Porque generalmente es algo que pasó en el pasado. Es algo que ocurrió. En el caso de Elías, ¿cierto? Él había matado a todos los, había tenido un gran triunfo porque había matado a todos los sacerdotes de Baal, pero la reina había dicho que lo quería matar y eso lo tiró al suelo, ¿cierto? Jezabel dijo que lo quería matar y ahí se deprimió. ¿Cuál es el origen de ese problema?
Mire, una de las cosas que siempre dicen que además, cuando tenemos un problema y a veces no descansamos lo suficiente, porque nos involucramos en más cosas. eh, los médicos dicen que hay que descansar. Hoy día la gente, lo normal que debiera dormir un adulto son 8 horas, pero hoy día la gente está durmiendo 5, 6 horas, no duerme más. No hay comida saludable. De hecho, Chile está siendo, dentro de la OCDE, uno de los países con más obesidad. Intentar hacer algo de ejercicio. Cuando uno está deprimido no quiere hacer nada. Y es difícil porque no tiene ganas. Pero hay que darse el ánimo, aunque sea 1 minuto, 5 minutos, partir con algo pequeño. Y obviamente ordenar la vida, de ver qué es lo importante en realidad. Eh, Aquí estamos hablando de una persona que padece esto. ¿Cómo? Es difícil a veces que una persona sola se dé cuenta de esto, sí. Como dice la Biblia, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el El oprobio oprobio. y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Eh, Algo que es difícil es, las personas que están deprimidas están enfocadas en ellos mismos. Hay que sacarlos de eso. Por eso la Biblia dice que nuestra fe tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Porque Él sufrió, ¿cierto? Y dio su vida por nosotros. Cuando ponemos nuestra vista en Jesús, las cosas pueden cambiar. Y aquí estamos viendo, ¿cierto? Tema espiritual. Pedir oración. A veces la gente que está pasando por estos problemas no quiere que nadie sepa. De hecho, no quiere relacionarse con nadie, no quiere ver a nadie. Pero es necesario manifestar y pedir ayuda. Por eso somos iglesia, somos un cuerpo. Nosotros no podemos todos solos. El enemigo nos ha engañado diciendo que solos podemos. Cuando Dios, cuando Jesús creó la iglesia, la creó con la idea de que fuéramos un cuerpo, que nos ayudáramos, que nos animáramos, que oráramos los unos por los otros, que nos soportáramos los unos a los otros. Y recordar las promesas de Dios, pues y eso está en su palabra, ¿ya? Filipenses 4, 6, 7. Hermana Magdalena, ahí está usted. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Otra de las cosas que nos pasa cuando estamos deprimidos es que pensamos demasiado en los problemas, en las dificultades, en lo malo. Y aquí dice que cuando nosotros dejamos las cosas, las cargas, se las dejamos al Señor, en oración, en acción de gracias, ¿cierto? Dice que la paz del Señor, que, que es algo que no entendemos, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso nos ayuda, dejar nuestras cargas en el Señor. Todo eso que nos pesa, que no nos deja movernos, tratar de dejarlo en el Señor, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Pedir perdón. A veces el orgullo o la soberbia, como decía mi hermana Margarita, nos hace pensar que estamos bien y no pedimos perdón. Sabemos que dañamos y no pedimos perdón. Mm. Tampoco perdonamos a los que nos han hecho daño. Y bueno, y esto lo dicen los médicos, los psicólogos, buscar una red de apoyo. Y en este caso nosotros tenemos una buena red de apoyo, la iglesia, los hermanos. Usted puede buscar a alguien que le ayude para conversarle, ¿cierto? Decirle lo que está pasando. Salmo 42:11. ¿Quién lo tiene? Esa Mi soy hermano. yo, ¿cierto? La Débora. Sí, Dice así, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, solo a Él alabaré. amén. Amén. Poner nuestra confianza en Dios. No hay nada que nos debiera inquietar ni preocuparnos, porque en Dios está nuestra fuerza. Todo depende de Él. Nuestra vida depende de Él. Y no estamos solos. Hermana Margarita Romero, Salmo 34:18. Cercano está Jehová
a los quebrantados de corazón y salva a a los contritos de espíritu. Amén. Amén. Gracias, hermana Margarita. El ¿Mm? Señor está cerca de los que tienen corazón quebrantado y los libra a los de espíritu abatido. Otra versión dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. En Dios hay esperanza. Amén. Salmo 34:6, ya lo leyó mi hermana Margarita. Este pobre Sí, clamó y le oyó el y le Señor y dio lo libró de Jehová. todas sus angustias. Ujú. 34:6, ¿cierto? Sí. Amén. Eh, y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar a alguien que conocemos y que esté con depresión? Primero, no siempre es un problema espiritual. Lamentablemente la iglesia clásica o la iglesia más antigua siempre asocia esto a espíritu, ¿cierto? A un tema espiritual. Pero no siempre es un problema espiritual. De hecho, la reacción de la depresión tiene que ver con situaciones, con emociones fuertes, con sentimientos arraigados, ¿cierto? Entonces nosotros como cristianos lo primero que tenemos que hacer es escuchar, aprender a escuchar. Mari te di un texto, no sé si está ahí Mari por ahí. Sí, sí, estoy aquí, te lo leo. Santiago 1:19-20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Bueno, aquí habla también de la ira, porque en la ira es señal de injusticia, pero hay que esperar que obre la justicia de Dios. Pero habla también de que seamos pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Generalmente somos más tardos para escuchar y somos rápidos para hablar, pero es al revés. Por eso tenemos, dicen algunos, dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. ¿Ya? Eh, a alguien le di Eclesiastés 4:9-10. Mejores son dos que uno, A ver, porque si 4. cayeren, el uno levantará a su compañero. Entonces, siempre necesitamos a alguien. Por eso Dios nos creó en comunidad. La iglesia es una comunidad. Necesitamos de los demás. No podemos estar solos. Amén. No podemos aislarnos. Y si usted conoce a alguien que está pasando por la depresión, entonces tiene que aprender a llevar su carga, ayudarlo. Ser empático. No, no presionar demasiado. No hastiar a las personas, porque a veces también le damos soluciones rápidas. Y esto no es de un día para otro. La depresión no se acaba de un día para otro. Ujú. Romanos 12:15. Romanos 12:15. Rodrigo. Yo lo, Rodrigo Lizama. sí, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Yo lo tengo, 12:15. Gozaos, los, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Amén. Eso es la empatía. Alegrarse con los que están alegres, llorar con los que lloran. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Obviamente nunca vamos a sentir lo que está sintiendo el otro, pero tenemos que tratar de acercarnos a eso. Lolita, Hebreos 13:3. Ya, Silvia Hebreos Cifuentes. 13:3. ¿Sí? Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Mire, lo que dice el libro de Hebreos es que cuando nos acordemos de los presos, pensemos como que si nosotros estuviéramos presos. Y de los maltratados, como que si nosotros fuéramos los maltratados. O sea, eso es ponerse en el lugar del otro. Del otro. Mateo 7:12. Hermana Consuelo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro. Jesús definió esta regla de oro. Todo lo que queramos que los hombres hagan, así hagamos. No que no hagamos, hagamos. Todo lo que queramos que los demás hagan, hagamos nosotros también a ellos. Hermana Lorena, 2 Corintios 8:9.
Aquí va. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Mire, Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre, o sea, empatizó con nuestros problemas. La Biblia dice que en todo se hizo igual, incluso inferior a nosotros, porque entregó su vida en la cruz, se hizo como un esclavo, pero sin pecado. Amén. Eh, Mire, una de las cosas interesantes que averigüé y leí, que igual hay que descartar temas físicos. Si usted quiere apoyar a alguien que está en depresión, dígale que vaya al médico, porque le van a hacer los exámenes de sangre, de vitamina, de hormonas, porque a veces también puede ser un tema físico. Algo le está faltando al cuerpo. Así que es bueno que usted también motive a alguien y lo lleve le ayude que vaya al médico. A veces las personas se quedan ahí, ¿cierto? Y no salen y empiezan a- a deprimirse hasta que ya no hay vuelta. Invitar a hacer alguna actividad que le guste, que lo saque de su círculo vicioso, porque cuando está deprimido no quiere hacer nada, entonces hace siempre lo mismo y se va deprimiendo cada vez más. Hay que sacarlo de ese círculo. Interceder en oración, ¿cierto? La Biblia nos enseña y nos recomienda orar los unos por los otros, ¿cierto? Enfocarse en sus capacidades. A veces nosotros miramos a alguien y miramos sus defectos, siendo que las personas también tienen capacidades, Dios les dio habilidades. Y si logra algo, aplaudir ese logro. Tratar de mejorar su autoestima, porque cuando están deprimidos, todo lo ven malo. Todo, 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 todo. Y por último, a llevar su carga. Ayudarle a llevar su carga. Lo que leyó en delante mi hermana Lorena. Ayuden a llevar las cargas los unos a los otros. Gálatas 6:10. ¿Quién lo tiene? Hermana Magdalena. Amén. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ahí estoy. Sí, ahí está bien. Como hermanos, tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Y dice, mientras se presente una oportunidad, mientras haya una oportunidad, eh, ayudémonos unos a otros, sobre todo a los hermanos, sobre todo. Mire, la Biblia no oculta lo que experimentaron los hombres de Dios y eso la hace más válida. Ahí mostraba a Elías, ¿cierto?, que estaba deprimido, pero David también se deprimió. En el Salmo 42:5, si que se lo di a alguien, Salmo 42:5, creo que no, lo voy a leer yo. Dice, entonces, y bueno, en realidad lo que dice en la Valera 60 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero lo tengo en otra versión que dice, entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Conclusión, quiero escucharlos. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? ¿Conoce a alguien? ¿Puede ayudar a alguien? ¿Puedo yo hacer Hermana Lorena, un dele nomás. Eh, bueno, parece que a Gloria le había contado yo que esto hace más de un mes que yo estoy participando en un grupo de mujeres, que es un programa que lo impone Prodemu, y como son las cosas, porque todo esto que usted nos acaba de presentar, lo mismo que se presentó acá en las mujeres, las emociones, y ve usted cómo se han manifestado los dolores del alma. Personas que uno ve caminar o saluda, se encuentran con una historia atrás de cada mujer. Em, Personas que pueden sonreír, pero por dentro se están muriendo, em, con maltratos, con carencia, y es triste y no tienen a nadie a su alrededor que de repente les pueda dar un abrazo, un decir te quiero, se puede salir. Y, y bueno, yo le contaba a Gloria que de repente uno no sabe, las cosas, dice, no son casualidades, son propósitos de Dios. Porque la verdad que yo nunca pensé que iba a estar con esas mujeres y participando con ellas, escuchando.
em, y de verdad que ha sido como muy impactante de ver lo que estamos viviendo hoy en día. Cómo ayudarla, y como dice usted, no nos queda más que nada que estar orando. Y yo creo que, bueno, Dios va poniendo como los momentos para poder hablarle, porque con más de alguna de ellas yo he podido conversar. Em, y uno dice, imagínese, pasa afuera y en la iglesia, que en la iglesia a veces no se habla, a veces por temor a que se comente lo que la persona está viviendo, porque acá se hizo como un, un pacto de silencio, de confiabilidad, para no hablar lo que se expresaba cada mujer. Mm. Y a uno dice que tremendo estar viviendo esto en las mujeres en silencio. Así que me ha impactado todo esto, el estar escuchando lo que estamos pasando y las mujeres muy en silencio. Y esto puede llegar hasta el borde de un suicidio, ¿ah? Así es, pues, el deseo de no seguir adelante en la vida. Claro. Pero no solo las mujeres, según la estadística nacional, es el 85% de la población ha experimentado este tipo de emociones. Y eso quiere decir que es casi 8 de cada 10. O sea, es muy probable que nosotros lo hayamos experimentado en el último año, en los últimos 2 años. Entonces son cosas que están ahí y que si no tenemos la herramienta, y como decía mi hermana, hoy día vivimos muy individualista, entonces no queremos molestar a nadie, no queremos que nadie sepa, entonces peor, porque lo vivimos solo. Así que muy bueno, muy bueno. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo? Luchín, ¿Mm? yo creo que es finalmente para algunos, a veces de nosotros, es ponerle nombre a algo que uno está viviendo pero que no sabe lo que es. También es Claro, importante toda tu enseñanza porque a veces uno está viviendo un momento y uno no sabe lo que es, exacto, pero acá tú le estás poniendo nombre a un sentimiento, a un claro, estado. Así que exacto. súper interesante, además desde el punto de vista de la escritura, o sea, más interesante todavía y más edificante. Así que se agradece mucho. Muy bueno. Amén, amén, amén. A ver, Mabel, primera de Timoteo 6:8. ¿Está por ahí la Mabel? Primera de Timoteo 6:8. Hoy 6:8 dice, así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Amén. Dios nos da, dice, para nuestras necesidades. A veces nos preocupamos tanto de tantas cosas, pero estemos contentos con que tengamos sustento y abrigo, porque Dios dice que no nos va a descuidar, que no nos debemos preocupar tanto ni por el día de mañana, ¿cierto? Y que debemos dejar un poco las cosas que ya pasaron. Tenemos que perdonar, tenemos que avanzar. Pablo dijo, dejando cierto lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está por delante. En realidad el futuro no me pertenece, pero hoy día yo me proyecto en lo que Dios quiere hacer conmigo. Eh, Segunda Timoteo 1:7 dice así, yo lo voy a leer, mi conclusión, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda, ¿cierto? A que podamos orar y interceder y manifestar, ¿cierto?, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. De amor, porque necesita Dios de nosotros, que nos amemos los unos a los otros. Dios nos ha puesto su amor para que así como Él nos amó, podamos amar a los demás. Y dominio propio, porque eh, hay cosas, ¿cierto?, que nos superan, pero Dios quiere que aprendamos que el Espíritu Santo, mientras esté con nosotros, ¿cierto? Podemos nosotros equilibrar nuestra vida para poder ayudar también a los demás, porque a veces, si estoy yo con depresión, ¿cómo ir a ayudar a alguien con depresión? ¿Cierto? Bien, Dios nos quiere sanos y equilibrados.
Un desequilibrio en nuestras emociones puede generar enfermedades psicosomáticas. Yo le había dicho la semana pasada, o sea, dolores de cabeza, cefalea, fatiga, fibromialgia, colon irritable, insomnio, irritación en la piel, roncha, asma, alguna alergia, enfermedad gastrointestinal. Todo eso tiene que ver con las emociones. Una persona sana se relaciona en forma sana, desarrolla una familia sana. Una familia sana ayuda a desarrollar una iglesia sana. Una iglesia sana ayuda a desarrollar una sociedad sana. Y si la sociedad hoy día está enferma y se manifiesta en violencia, en rabia, significa que algo está pasando en las personas. No hay salud emocional, no hay salud espiritual. Tenemos que reconocer el problema y buscar ayuda, ya sea médica o espiritual. Que el Señor les bendiga.